Las Fuerzas Armadas no le deben lealtad a persona alguna. Que las Fuerzas Armadas van a defender la constitucionalidad del país. Yo conozco a los 3 comandantes generales y ellos saben muy bien cuál es su responsabilidad. El escenario que está viviendo el Perú no pasa de Navidad. No pasa de Navidad. Bombaza, la FAP y el Ejército han decidido sublevarse contra el mandatario y unirse a la tercera moción de vacancia que está lanzando el Congreso. Es más, el excomandante Rodolfo García y el exgeneral Roberto Chiabra ya han gritado ante todo el Perú que el presidente Pedro Castillo se va antes de Navidad. Mejor veamos los detalles en la siguiente nota. Bueno, nosotros hemos decidido conversar con quienes han formado también parte de lo que ha ocurrido en nuestro país, por ejemplo, en el gobierno de Martín Vizcarra. Y por eso conversamos con el excomandante general de la FAP, Rodolfo García, porque lo que asegura es que ante lo que se está viviendo, la institución no va a respaldar a este gobierno. Con 3 días en funciones, más temprano que tarde, el gabinete de Betsy Chávez pedirá la cuestión de confianza al Congreso de la República, siendo que el Ejecutivo interpretó como negada la cuestión de confianza. Al Congreso no le queda más que pensar bien cada uno de sus movimientos. Tenemos la convicción que esta es una interpretación antojadiza, caprichosa e ilegal, ¿no?, de la cuestión de confianza. Porque a diferencia del 2019, hoy existen normas específicas al respecto. Por lo tanto, no hay espacio para interpretación alguna. Rodolfo García, excomandante general de la FAP, ha alertado que el presidente pretende cerrar el Congreso si este no vota a favor del gabinete Chávez, alegando que se le han censurado 2 gabinetes. En este escenario, ¿contaría o no el Ejecutivo con el apoyo de las Fuerzas Armadas? La posición de las Fuerzas Armadas es en favor de la Constitución y de las leyes. Las Fuerzas Armadas no son un actor político, no deben convertirse en actores políticos, ni nosotros debemos pretender que ellos lo hagan. Pero ellos tienen que estar del lado de la ley. El excomandante afirma que las Fuerzas Armadas podrían además actuar contra el jefe de Estado por atentar flagrantemente contra la Constitución política del Perú. Las Fuerzas Armadas no le deben lealtad a persona alguna, ni del Poder Ejecutivo, ni de ningún otro poder ni institución del Estado. El presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero también hay leyes con respecto a la obediencia debida. Y eso ahora lo tenemos muy claro. Advierte finalmente que los militares no tienen por qué obedecer al presidente Castillo si se sale del marco legal y constitucional. Asimismo, según el oficial en retiro, las Fuerzas Armadas no apoyarán a ningún poder del Estado que solo tenga motivaciones de dañar a otras personas. La confianza. Nada. Bien. ¿Qué comentarios sobre esto? ¿Cómo cambia todo esto la figura en la que estamos? El escenario es claro, no hay nada que especular. Hay que decir que el presidente pidió activar la Carta Democrática Interamericana, señalando que en el Perú el Congreso y la Fiscalía de la Nación estaban alterando el orden democrático y buscando un novedoso golpe de Estado. Lo que se ha presentado con lo que hemos visto hoy día al conocer el acta del Consejo de Ministros es que ese novedoso golpe de Estado y esa alteración del orden democrático lo está haciendo el Ejecutivo. Lo veníamos diciendo porque tienen como objetivo cerrar el Congreso y ya están cerca. El presidente está sumando a su reconocida incompetencia 6 gabinetes y 80 ministros, a razón de un ministro cada semana, en un escenario de crisis. Seria sospecha de corrupción, la demanda que le ha presentado la Fiscalía de la Nación. Y ahora le agregamos irresponsabilidad con el país. Desleal con la democracia y con el país. Listo. El escenario es el siguiente. Ellos ya consiguieran en el acta, no en la carta de renuncia del primer ministro, pero sí en el acta del Consejo de Ministros, que así me digas que la rechazaste de plano, que la declaraste sin procedente, que esto, que el otro, todo lo que me digas no vale. Para mí
es una denegación de confianza y va uno. Correcto. Han nombrado un gabinete que si los congresistas mantienen sus principios, este gabinete no debería tener una aceptación, la cuestión de confianza, que sería la segunda. El escenario que está viviendo el Perú no pasa de Navidad. No pasa de Navidad. Y aquí el Congreso o el Ejecutivo, porque ya prácticamente el Ejecutivo le ha dicho al Congreso, te voy a cerrar. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer el Congreso? Anticiparse. Esta es cuestión de tiempos. O sea, usted dice que de una manera, para uno o para otro, esto se resuelve antes de Navidad, más o menos 3 semanas. Sí, antes que se presenta... O cierran el Congreso o destituyen a Castillo. Así es. No hay más. Ya nos los acaban de decir. Mira, acá está el acta y lo acaba de decir la primera ministra toda guapa. Ella dice, ya hemos decretado nosotros que lo que ustedes han hecho es una denegación de confianza, porque cualquier cosa que dijeran, salvo que nos hagan caso, es denegación de confianza. Vamos, esa es la interpretación. Los más reacios a votar por la vacancia en este momento, a este punto, con todo lo que estamos viendo, ¿qué sustento pueden tener, qué excusa pueden dar para no votar? Habría que preguntarnos qué significan los 98 votos del sábado. Bueno, habría que preguntarnos qué significa para algunos congresistas oficialistas que decían que ya salga el primer ministro, que estaba generando una discordia ya entre todos. Ahora, quiero preguntarle, general, ¿cuánto un presidente, un gobierno que ya está fuera del marco constitucional, ya no cree en el orden constitucional, cuánto tiempo tiene que permanecer neutral la Fuerza Armada? La Fuerza Armada tiene que permanecer neutral hasta que se tome una decisión. Todo el mundo me pregunta, ¿qué va a hacer la Fuerza Armada? La Fuerza Armada va a actuar en el día D. Ahora no, pues no se puede anticipar. ¿Pero cuál es el día D? El día D es cuando el presidente, asumamos el escenario, que no se le da la confianza de este gabinete, y el presidente sale a decir, me han denegado 2 veces la confianza, cierro el Congreso. Ahí vamos a poner a prueba a las Fuerzas Armadas. ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿De parte de quién está la Fuerza Armada? ¿De la Constitución o de un presidente? Aquí las Fuerzas Armadas son del Estado, no son del gobierno de turno. Las Fuerzas Armadas le tienen respeto a la presidencia de la República, no al hombre. Porque si el hombre va a no aplicar, no cumplir la Constitución, no cumplir con las leyes, y las Fuerzas Armadas lo van a avalar porque ese presidente, yo creo que por ahí no va. Y creo que las Fuerzas Armadas lo tienen clarito. Acá espero que no cometan el mismo error que con Vizcarra. ¿Usted cree que Castillo ha sido capaz de ganarse lealtades en las Fuerzas Armadas? No las tiene, si no, no convocaría a tanta gente que va a Palacio y les ofrece de todo. No tiene lealtades en las Fuerzas Armadas. No, sabe que con las Fuerzas Armadas no va a contar para algo inconstitucional. O sea, si decide cerrar el Congreso, ¿con quién lo haría? ¿Con nadie? Lo haría pues con la gente que dice que van a venir del interior del país a cerrar el Congreso. Los reservistas de Antauro. Entonces, yo creo que por ahí el presidente sabe, el presidente debe ser consciente de que no puede generar violencia, pese a que todos los días, desde el primer día de su mandato, tiene un mensaje de división entre los peruanos, que me saco los zapatos, los ricos y los pobres, los limeños y los provincianos. El presidente tiene que saber que no puede poner en jaque a la democracia, uno, ni puede hacer mal empleo de las Fuerzas Armadas. No juega dictador, porque todos los que han jugado dictador no les ha ido bien. Dada la coyuntura, ¿usted cree que las Fuerzas Armadas no tendrían que irse en contra de este gobierno que ya milita fuera del marco constitucional? Fíjese. ¿No cree? No es que yo ponga las manos al fuego, pero yo tengo la certeza que las Fuerzas Armadas van a defender la constitucionalidad del país. Yo tengo la certeza. Yo estoy convencido que así va a ser. Pero están subordinadas a un jefe de Estado que ya no conozco al está jefe fuera. del Comando Conjunto, conozco a los 3 comandantes generales y ellos saben muy bien cuál es su responsabilidad. Que conste que las Fuerzas Armadas ya hemos pagado derecho de piso. Cuando te equivocas en función a quién apoyas, ahí las consecuencias las paga también las Fuerzas Armadas. Y yo creo que el comando actual de las Fuerzas Armadas... ¿A qué se refiere con eso? Que esto es como la primavera árabe, ¿no? Y esto es como Venezuela. Depende de quién apoye a la Fuerza Armada, el presidente se queda o se va. Yo creo que las Fuerzas Armadas ahora son muy conscientes de que hay que respetar la constitucionalidad. Y hay que respetar a la persona, al órgano, al poder que cumple con la Constitución y las leyes. Sí. Ahora, en la Comisión de Constitución, en teoría, hay un proyecto que ya se está discutiendo para el recorte del mandato.
y del famoso nos vamos todos. ¿Qué sabe de eso? Yo creo que yo no soy partidario del adelanto de elecciones, porque el adelanto de elecciones es victimizar a Castillo, al presidente, porque puede decir, me sacaron, porque yo era un profesor rural, me sacaron, no me dejaron gobernar. El presidente tiene que irse por permanente incapacidad moral por todo lo que está ocasionando al Perú. Pero digamos que efectivamente se le va acá a Castillo y se destituye a Boluarte. ¿Usted cree que el Congreso debe quedarse hasta el 2026? No, elecciones generales. ¿Sabe por qué? Pese a por eso. Entonces sí está de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo con lo... Mire, todos somos responsables. Esta es una situación que nadie quería vivir. Yo no pensaba vivirla como congresista. Pero yo la otra vez conversaba con unos colegiales de primero y secundaria. Ustedes han sufrido lo que yo no sufrí, 2 años de pandemia. Nosotros como congresistas tampoco no pensábamos sufrir con este Ejecutivo. Entonces no podemos decir nosotros no tenemos la culpa solamente la tiene él. La culpa también la tenemos nosotros. De alguna forma, pero la mayor culpa la tiene el Ejecutivo, porque no sabe ni siquiera emplear el presupuesto, ni siquiera el presupuesto de una emergencia. Entonces, es un gobierno de profesores. ¿Qué cosa ha hecho por la educación? Por las escuelas del Perú. ¿Qué cosa ha hecho? Bien. Congresista, yo le agradezco su presencia aquí esta noche. No, a usted la gracia. Y la mejor de las suertes en esta cosa que, según usted nos señala, tendría solamente más o menos 3 semanas para definirse. Yo creo que los peruanos debemos saber de que en Navidad tenemos un escenario diferente al que tenemos hoy día. Ojalá. Como acabas de escuchar, este es todo un notición, y es que ahora que el Congreso ha decidido lanzar el golpe final, ha decidido lanzar la tercera moción de vacancia y reunir las 87 firmas necesarias para que esta moción proceda y se aplique contra Pedro Castillo, las Fuerzas Armadas han decidido pronunciarse, y es que el excomandante Rodolfo García y el general Roberto Chiabra ya lo han anunciado. Han dicho que las Fuerzas Armadas no van a apoyar a Pedro Castillo, que lo van a dejar solo y que ya no tienen ninguna esperanza. Es más, hasta se vienen calculando las fechas del fin definitivo del mandatario. Y es que Castillo perdería la presidencia antes de este 25 de diciembre, antes de Navidad. Cuéntame qué opinas en la cajita de los comentarios. También te invito a que te suscribas al canal y espero verte en el siguiente video. Hasta pronto.